Tras el ataque de Irán, Israel obviamente va a responder y el mundo está esperando a ver qué es lo que va a hacer exactamente la administración de Benjamín Netanyahu. De hecho, se comenta que Israel planea una respuesta significativa al ataque de Irán con misiles balísticos y drones. Pero lo que llama la atención es que Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, no ha perdido el tiempo y les ha dicho en este momento que cualquier tipo de acción que tomen, primero se la consulten a Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de este complicado escenario? Vamos a comentarlo. Israel planea dar una respuesta significativa al ataque de Irán con cientos de drones y miles de ataques de lo que ha sucedido el día de ayer. Esto, según ha comentado un funcionario que pidió, por si acaso, no ser identificado a la cadena israelí Canal 12. El ejército israelí ha en este momento pedido a los residentes de los altos del Golán ocupados por Israel, así como a los de las regiones de Nevatim, Dimona y Eilat, que permanezcan cerca de los refugios hasta próximo aviso. De hecho, se han escuchado alarmas antiaéreas la madrugada de este domingo en varios puntos de Israel, según informó el ejército, entre ellos la zona sur, el norte, la área próxima al Mar Muerto y la ciudad de Jerusalén, donde ya se han oído más de media docena de explosiones que podrían ser ataques interceptados y algunos que sencillamente han dado en el blanco. En las redes sociales se han difundido videos no verificados de interceptaciones de supuestos drones sobre la Knesset, el parlamento israelí, para que se entienda, y también sobre la explanada de las mezquitas, donde se encuentran la mezquita de Al-Aqsa, considerado el tercer lugar más sagrado para el Islam. Según el servicio de emergencia israelí, Magen David Adom no ha recibido informes de ninguna víctima por los ataques, al menos de momento. Lo que sí han recibido llamadas por síntomas de estrés y lesiones ocurridas mientras los israelíes corrían hacia las áreas protegidas. Al menos esto es lo que ha informado hoy en un comunicado. También lo que llama la atención es que el conjunto de defensa aérea está en pleno funcionamiento y está interceptando amenazas donde sea necesario, incluso en este mismo momento. Al menos, de nuevo, esto es lo que está comentando el portavoz castrense Daniel Hagari en un comunicado, y dijo que es posible que se escuchen explosiones debido a las interceptaciones o caída de escombros. Pero aquí hay un escenario bastante llamativo y que hemos comentado en anteriores videos. Básicamente, lo que comenta la propia inteligencia estadounidense es que este no va a ser el único ataque de Irán, que aparentemente no van a dejar descansar los sistemas de defensa antiaéreos para generar ese espacio y que al final se generen pues golpes significativos. O al menos, de nuevo, esta es la postura por parte de Estados Unidos, que sencillamente están intentando generar el espacio y que de hecho algunos ya han terminado llegando a diferentes daños, sobre todo materiales. De hecho, hablando precisamente de esto, lo que llama la atención es que Joe Biden no ha salido a decir qué va a hacer exactamente Estados Unidos. Primero ha dicho que quiere hablar con Benjamín Netanyahu. No ha dado resultados a esta reunión de emergencia que ha tenido en la sala donde se toman pues las decisiones más relevantes de la geopolítica. Pero sin embargo, lo que sí ha hecho es alabar la defensa de Israel y obviamente de Estados Unidos frente al ataque de Irán, en lo que él ha catalogado algo sin precedentes, que casi todos han sido básicamente defendidos, que todos han sido interceptados. Pero de nuevo, ese casi todos es lo que hace que la inteligencia estadounidense considere que en realidad este no va a ser el único ataque. Sin embargo, el presidente Joe Biden no ha perdido el tiempo para hacer este tipo de declaraciones, diciendo que es algo destacable para poder defenderse contra un ataque iraní sin precedentes. Claro, que diga esto también se entiende, tomando en cuenta que está en una campaña electoral al final del día. De hecho, para muchos expertos es este el escenario, el tema de la campaña electoral, el que está haciendo que las decisiones de Joe Biden sean más pesadas que de costumbre. El mundo podría enfrentarse a una nueva crisis aguda en Oriente Medio. Esto lo ha advertido directamente Dmitry Polyansky, jefe adjunto de la misión permanente de Rusia ante las Naciones Unidas. Esto en referencia pues a los ataques del día de ayer de Irán en contra de Israel. Y es que para la administración rusa esto es bastante preocupante porque genera una escalada a niveles inesperados y porque los participantes ya son, en este caso, diferentes países que
sí que podría tener cierta relevancia geopolítica. Estamos hablando de Irán y de Israel. Lo que ha dicho de manera directa Poliansky en su canal de Telegram es que ahora tienen potencialmente una nueva crisis aguda en Oriente Medio. Todo depende de los próximos pasos de las partes implicadas o de la falta de ellos. De hecho, el diplomático ha informado que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas va a celebrar una reunión urgente sobre el ataque de Irán el día de hoy a las 20 horas locales. De hecho, recordemos que el día 13 de abril, el día de ayer, este ataque masivo ha hecho precisamente que la administración rusa tome medidas y en este caso se llama pues a una reunión de emergencia ante la Organización de las Naciones Unidas. Pero aquí hay algo bastante interesante. ¿Qué va a pasar con respecto a la ONU? ¿Qué es lo que va a decir la ONU? ¿Cuáles van a ser los diferentes argumentos, no solo del Consejo de Seguridad, sino de los países miembros? De hecho, para hablar de lo que está sucediendo, debemos comentar la reacción de los líderes mundiales al ataque de Irán contra Israel, que de nuevo, muchas personas consideran que ni siquiera es un ataque, sino una defensa o una respuesta. De hecho, lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Irán, después de ejecutar el ataque, comentó precisamente frente a la ONU que por si acaso esto lo hacía basándose en la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que en el artículo 51 les daba pues esta virtud o esta salida de que ellos se pueden defender precisamente tras los ataques que recibieron a raíz de bombardeo al consulado de Irán en territorio de Damasco. Sin embargo, lo que llama la atención y lo que ha dicho, por ejemplo, Joe Biden es que él ha reunido pues a su grupo de seguridad nacional para recibir información actualizada sobre los ataques de Irán contra Israel. Y él dice que está comprometido con la seguridad de Israel frente a las amenazas de Irán y lo que él dice es que la defensa va a ser férrea. Obviamente, también es importante entender lo que ha dicho Antonio Guterres, porque a pesar de que Irán ha comentado que esto se basa en el principio de defensa, lo que ha dicho Guterres, el secretario general de la ONU, para que se entienda, es que él condena enérgicamente la grave escalada que representa el ataque lanzado contra Israel por la República Islámica de Irán e hizo un llamado al cese inmediato de las hostilidades. Lo que llama la atención es que, por ejemplo, la OEA ha dicho que ellos están tajantemente en contra de lo que está haciendo Irán y que, bueno, los de Israel son unas víctimas en este escenario. Pero de nuevo, hay que entender todo el panorama realmente antes de lanzar este tipo de calificativos. Sin embargo, de nuevo, esta es la postura de la propia Organización de los Estados Americanos. De hecho, para finalizar, lo que llama la atención es la postura de Donald Trump, que no es tan diferente a la de Joe Biden. El expresidente estadounidense ha dicho que él va a presentar su apoyo absoluto a Israel ante el ataque de Teherán y él ha dicho que esto no habría ocurrido si él estuviera al mando de Washington. De hecho, lo que él comenta es que todo esto lo único que hace es demostrar la imagen de debilidad que emite Joe Biden frente a la comunidad internacional. Esto también nos está demostrando que es una declaración puramente de una carrera electoral. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.